al Espíritu Santo que Él siga ministrando nuestras vidas. La Biblia es muy clara cuando dice que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Y si Dios nos ha permitido estar hoy en esta mañana en este lugar, es porque la Biblia dice que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y cada propósito es diferente en cada uno de nosotros. Pero también la Biblia nos enseña que cuando esos propósitos se llevan a cabo, Dios es glorificado. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, por darnos este tiempo de podernos reunir como parte de la iglesia en toda la tierra, con todos aquellos creyentes, hermanos en Cristo, que somos lavados y comprados con la misma sangre. Hoy, Señor, nosotros nos reunimos en este lugar, así como muchos se han reunido, otros están por reunirse más tarde, pero lo hacemos, Señor, con el propósito de reconocerte lo que eres. Eres el Dios eterno, el Dios que es 3 veces santo, Señor. Y en esta mañana yo te ruego que sea la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que esté hablando a través de la palabra, porque la palabra y el Espíritu y tu Señor jamás se van a contradecir. Y que sea solamente tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en mi voz, en mi ser, y así en cada oyente, Señor, que el Espíritu Santo esté quitando capas de ignorancia espiritual que hay en nuestra mente y aún en nuestros corazones, Señor, y límpianos y libéranos, Señor, haznos libre para poder escuchar, Señor, tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te ruego por aquellos que se están conectando, Señor, a esta transmisión. Bendícelos, Señor, y también que el Espíritu Santo nos hable, nos bendiga, nos limpie, pero también nos confronte, Señor, en cada área de nuestras vidas. Si hay algo que hay que dejar, si hay algo que nos está atando y no nos da la libertad para darte una verdadera adoración, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo a través de la palabra nos liberte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos. Cada domingo estamos viendo el Evangelio de Marcos. Ahorita vamos en el capítulo 10. Y como le hemos mencionado, ¿verdad?, la importancia de estudiar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque es a través de esa manera es como podemos comprender el concepto espiritual de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos,
cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El 31. Pero muchos primero serán postreros, y los postreros primero. Muy bien, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús narra esta situación? Bueno, el propósito de hoy es que Jesús enfatiza la salvación, o que la salvación solo es posible a través de la gracia de Dios, y que por lo tanto es necesario, para ser salvo, es necesario tener fe en Cristo Jesús, lo que implica una entrega total a Él. Nadie, según la Biblia, puede ser salvo por las cosas que haces. Escuchaba a una predicadora que decía que las obras es un 60% para la salvación, y que el 40% es la gracia, y eso es antibíblico. Por eso es importante escuchar y analizar dónde me congrego, dónde voy, para saber qué me están alimentando, de qué alimento estoy recibiendo. Y penosamente es que muchos creyentes no leen la Biblia, y por lo consecuente, al no leer la Biblia, son engañados fácilmente. La Biblia dice que la única manera de ser salvo es a través de una fe auténtica en Cristo Jesús. Es lo que nos dice Marcos 10, 17 al 22. Y aquí encontramos la historia de un joven rico que se acercó a Jesús con una pregunta que nos hace reflexionar a todos. Ahora, ¿qué dijo? Dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, esta historia nos invita a examinar nuestros propios corazones y a considerar qué significa realmente seguir a Jesús. A Jesús no se le sigue porque Él nos da bendiciones. No. Si alguien sigue a Jesús porque alguien le dijo: si tú aceptas a Jesús ya no tendrás problemas, yo te diré: tendrás más problemas. Y los problemas van a empezar en tu propia casa. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque le amamos, porque creemos en Él, y porque creemos que Él es el Mesías que vino, que descendió del cielo para dar vida eterna al pecador que se arrepiente. Amén. ¿Cuándo están conmigo? Alabas al Señor. Entonces, la historia de este joven rico, decíamos, es un recordatorio que tiene poder para recordarnos que seguir a Jesús se requiere más que solo buenas intenciones. La pregunta es, amigo, ¿qué obstáculo
nos impiden seguir a Jesús de manera auténtica y cómo podemos superarlo. Escuchen esto. Con el simple hecho de que nosotros pongamos miles de excusas para no seguir a Jesús, son obstáculos. Pero la pregunta es, ¿cómo debo superar esos obstáculos? Lo vamos a ir viendo. Diga conmigo, el costo del discipulado. Seguir a Jesús tiene un gran costo. Y ese costo, muchos no están dispuestos a pagarlo. Entonces, el costo del discipulado y el corazón dividido del joven rico, él no entendió realmente. Él pensó, bueno, le dijo el Señor, ¿conoce los mandamientos? Sí. No adulteres, esto. Sí, desde mi juventud, desde mi niñez, porque los judíos, desde niños, les enseñaban la Torá, les enseñaban la ley, y ellos se la conocían del derecho y al revés. Entonces, el joven rico, la pregunta que hace es una pregunta sincera, pero a la vez era algo superficial. Y mire cómo es la pregunta. Dice, maestro bueno. Primero lo halagó. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si vemos el versículo, el joven muestra respeto a Jesús, maestro bueno. Pero también muestra urgencia y devoción, porque dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué revela este joven aquí? Hay una inquietud espiritual en su corazón. Ahora, ¿cuál era esa inquietud en su corazón? Mire, primero, vamos a ver cuál era el problema. El problema es que estaba buscando heredar la vida eterna por méritos propios. Y cuando una persona piensa que puede ser salva por las obras, por lo bueno que es que yo no digo ninguna grosería, es que yo no soy problemático, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, no soy fornicario, yo no soy esto. No, pero mire, ese joven dice que él no era adúltero, no era fornicario, él cumplía la ley. Pero ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba una cosa, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que Jesús le está diciendo, que la salvación no es por méritos y acciones. Jesús le está diciendo a este joven rico que la salvación es por la gracia en Cristo, por una entrega total. Y Jesús confronta su comprensión de la bondad de Dios. Y dice el versículo 18 y 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es lo que le decía. Muchos dicen, no, es que yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto el joven rico lo hacía. Pero la pregunta dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Escuche bien esto. Ningún ser humano en la tierra puede ser bueno. Si alguien se cree que es bueno, no lo es. Jesús dice que solamente hay uno bueno. ¿Y quién es? Dios. Es el único bueno. Y Jesús aquí está hablando de su divinidad y que lleva al joven a reflexionar en sí realmente si él cree que él es Dios.
Y Jesús les dice los mandamientos relacionados con el prójimo. Este joven amaba al prójimo. Y Jesús le muestra que cumplir normas externas no basta si el corazón sigue atado a cosas. Ahora, ¿es Jesús solo un maestro bueno para nosotros? ¿O es el Señor absoluto de nuestra vida? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Jesús le dijo al joven: mira, las cosas externas, tus obras, no son suficientes. No basta. Si el corazón está atado a ciertas cosas. Por eso al tema le puse por nombre: renunciar a lo que nos ata. Es el tema. Renunciar a lo que nos ata. Y la pregunta es, hermano, amigo, ¿qué es aquello que nos ata aún en nuestras vidas? Hay cosas todavía que nos tienen atado. ¿Cuál puede ser? Enumere y hagámonos un examen extraordinario a cada uno de nosotros. Por ejemplo, invitamos cada domingo, cada miércoles, de la importancia de la oración del creyente en su vida diaria, como en la comunidad, como iglesia. Pero ¿cuál es el resultado? En la oración siempre estamos los mismos. Los domingos a las 8:30 de la mañana, que llevamos media hora de oración. Los miércoles igual, a las 5:30. Somos los mismos. Los martes y los jueves igual, somos los mismos en la oración. Y los demás, la pregunta es: ¿qué les ata para que usted no esté en la oración? Aunque usted se pueda vestir santo por fuera, pero si hay algo en el corazón que le ata y no le da la libertad interior, no es suficiente. Y la pregunta ¿es el Señor Jesús un Señor absoluto de nuestra vida? El joven rico solo estaba cumpliendo con un compromiso moral, pero no espiritual. Lo mismo sucede con el creyente hoy. Cumple con un compromiso moral de venir cada 8 días a la iglesia, pero en el transcurso de la semana no lee la Biblia, no ora, no ayuna, no hace los ejercicios espirituales que la Biblia nos enseña que debemos de hacer. Y solamente cumplimos con un compromiso moral para que el pastor no me hable por teléfono o me pregunte por qué no has venido. Venir a la reunión solamente por cumplir se le llama un compromiso moral, pero no hay una necesidad espiritual en nuestras vidas. Dice Marcos 10:20. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Vemos que el joven confiaba en su moralidad y su conducta religiosa. Vemos que hay sinceridad aquí de lo que él está diciendo. Yo todo eso lo he cumplido. Pero también había justificación, porque se estaba justificando de lo que él estaba haciendo. Ahora, cree que ha hecho todo lo necesario. Pero la pregunta es: ¿nos justificamos por nuestra buena conducta? ¿Pensamos que esa conducta buena gana el favor de Dios? No. Yo puedo venir cada 8 días a la reunión. Puedo venir los miércoles, los domingos a la reunión. Puedo venir los martes y los jueves a la oración. Pero
si en el corazón todavía hay algo más que me ata, aún sigo siendo esclavo de algo. Y Jesús revela aquí el verdadero obstáculo. ¿Qué es ese obstáculo? Y la pregunta es, el joven rico tenía un obstáculo, y ese obstáculo la Biblia le llama ídolo. ¿Cuál era el ídolo que estaba dentro del corazón de ese joven? Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. O sea, no le echó afuera, sino que lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, Jesús fue muy claro, porque cuando escuchó la respuesta del joven rico, de todo lo que dice los mandamientos que que hay que hacer, él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo creyó, porque Jesús ya sabía, porque Jesús es Dios. Pero dice, mirándole, no le recriminó, sino que le amó, y con ese amor le hizo ver que una cosa nada más le faltaba: que se regresara a su casa, que vendiera lo que tenía, los bienes, y de esa ganancia darle a los pobres. Y cuando lo hiciera así, tendría tesoro en el cielo, y entonces que lo siguiera y que tomara su cruz. Jesús no lo reprende, sino que lo mira con amor y le hace una invitación a un discipulado radical. ¿Qué es un discipulado radical? ¿Qué es la palabra radical? Radical habla de tener raíces profundas. Donde un árbol que tiene raíces profundas siempre estará vigoroso, porque las raíces profundas extraen el agua para alimentar el árbol. Cuando vengan vientos fuertes, no caerá. Entonces el discipulado radical se refiere a eso. Y le dijo: ve y vende, y lo que vendiste da, y ahora sí, sígueme. La pregunta es: ¿realmente el dinero era el problema entre sí? No. El problema era el ídolo que ocupaba el lugar de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchos hermanos ricos, millonarios, pero su Dios no es el dinero. Porque miles y miles y millones de dólares, de peso mexicano, envían para las obras, para los obreros, para los misioneros. Por ejemplo, esos hermanos que envían misioneros al África, construyen templos en esos lugares. ¿Dios está en contra de la riqueza? No. Dios está en contra que la riqueza ocupe el corazón que Él debe de ocupar. Ese es el problema. Entonces, preguntémonos, ¿qué cosa o qué cosas tenemos aún en nuestro corazón que nos tienen atado? ¿O qué cosas nos faltan para ser totalmente libres? Vemos que el joven rico se retira triste. El precio de seguir a Jesús le pareció muy alto. Y es lo mismo que sucede hoy. Hoy muchos creyentes dicen: no, yo soy cristiano. Sí, soy cristiano. Pero no están pagando el precio. ¿Por qué? Porque el precio para seguir a Cristo es un precio alto. Dice el 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Vemos aquí que su tristeza
revela que no estaba dispuesto a pagar el precio del reino. Hermanos, el discípulo verdadero debe estar dispuesto a abandonar cualquier cosa que lo aleje de Cristo. La pregunta es, ¿preferimos nuestras posesiones, sueños o comodidad antes que Jesús? Hoy muchos creyentes están creyendo en su sueño. No, pues yo creo, yo decreto, porque hay ese problema, ¿no? De decretar y declarar. Y la Biblia dice que eso es antibíblico. Decretan sueños, pero la Biblia dice que lo que el creyente debe hacer es abandonar aquellas cosas que le atan, abandonar sus sueños. Con esto no quiere decir, bueno, entonces yo no voy a trabajar. No, porque también vamos a contradecir la Biblia. Lo que la Biblia dice que tenemos que abandonar aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas que realmente están ocupando el primer lugar en el corazón que debe ocupar Dios. ¿Preferimos nuestras posesiones, sueños o comodidad antes de Jesús? Jesús no nos llama a solo ser buenos, sino a ser seguidores rendidos a Él. La vida eterna, según la Biblia, no se hereda por obras, sino se hereda por la fe que se manifiesta en una total entrega a Cristo. Ahora, creo que es importante hacernos las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosas valoro más que Cristo en mi vida? ¿Qué es lo que más valoro plenamente? ¿Me estoy conformando con ser moral, con solo venir y cumplir ciertas responsabilidades en la iglesia, pero sin rendirme completamente a Dios? ¿Estoy dispuesto a decirle a Jesús, todo lo que tengo es tuyo, mi vida es tuya, mis posesiones son tuyas, mi casa es tuya, mi auto es tuyo? Jesús advierte el peligro que hay en confiar en las riquezas. El versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Como que ahí no está muy bien declarado, pero la pregunta es, ¿Jesús condena a los ricos porque tienen mucho dinero? La respuesta es no. Lo que sí les advierte que las riquezas pueden convertirse en un obstáculo espiritual. El problema no es tener bienes, sino confiar en ellos y no en Dios. Ahí está el problema. El versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí ya lo habla más claro. Los discípulos se sorprenden porque en la mentalidad judía de aquellos tiempos, las riquezas eran un signo de bendición divina. Y Jesús enfatiza que entrar en el reino no depende de posición, de lo que yo tenga, de dinero, esfuerzo humano o mérito, sino de una fe sencilla y total en Cristo. Ahora veamos la metáfora del camello, porque esta es una metáfora. No es claramente que el camello entre por el agujero de una aguja. Dice el versículo 25: más
fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús usó la metáfora del agujero, de la aguja y el camello en el versículo que leímos. ¿Para qué? Para ilustrar la dificultad que enfrentan los ricos para entrar en el reino de Dios. Ahora voy a explicar la metáfora. En aquella época, un agujero de aguja se refería a una puerta muy pequeña, muy pequeña, donde solamente entraba la persona. Y si llevaba maletas, carga, tenía que despojarse. Porque la entrada, ese agujero, era tan reducido que solamente permitía el paso de personas y no de animales grandes como el camello. Y Jesús usó esa metáfora porque los judíos entendían. Y la metáfora, decíamos, se basaba en la idea de que era imposible que un camello pasara por un agujero de aguja, lo que simboliza de que los ricos que confían en sus riquezas entren en el reino de Dios sin renunciar a sus posesiones y seguir a Jesús. Es lo que Jesús está hablando. Por lo tanto, la metáfora invita a reflexionar sobre la relación entre la riqueza y la fe y sobre qué significa verdaderamente seguir a Jesús. En otras palabras, la metáfora del agujero de la aguja y el camello es un recordatorio poderoso de que seguir a Jesús se requiere una entrega total y una confianza en Dios que va más allá de las posesiones terrenales. Entonces, el ojo de una aguja representa lo humanamente imposible. El camello es el animal, decíamos, más grande conocido en esa región y por lo tanto no podía entrar. Ahora, la reacción de los discípulos fue de asombro, pero también de confusión. El versículo 26 dice: ellos, ¿quiénes? Sus discípulos, se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos se asombraron más, diciendo o haciéndose esta pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? El asombro aumenta, pensando ellos: bueno, si ni los ricos y piadosos no pueden. Se preguntaron: ¿quién tiene esperanza entonces? Ahora esta pregunta revela lo radical del mensaje de Jesús, que la salvación es imposible sin la fe en Cristo. Y la pregunta de los discípulos prepara el terreno para la respuesta de Jesús en el versículo 27, donde Jesús enfatiza que la salvación es imposible sin la fe en Cristo, que la salvación solo se da a través de la gracia de Dios. Vamos a comprobarlo. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Jesús dirige la esperanza de los discípulos hacia Dios. Y es el mensaje de hoy: que su esperanza no esté en su trabajo, en su negocio, en su cualquiera que sea el negocio. Que su mirada, su esperanza, su fe esté en Cristo, hacia el Señor. Y es lo que Jesús hace: dirige esta esperanza de los discípulos hacia Dios
dándoles a entender que la salvación es un milagro de la gracia de Dios y no una recompensa por el esfuerzo humano. Usted y yo no podemos hacer nada para obtener la salvación. Es que hermano, no, olvídate, hermano. Ningún ser humano puede añadir obras a la salvación. La salvación es pura y directamente de la gracia de Dios y nada más. Ahora escuchemos la declaración de Pedro, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vemos aquí? Vemos cierto orgullo del discípulo Pedro. ¿Por qué? Mire, Pedro destaca lo que él y los demás discípulos habían dejado atrás para seguir a Jesús. ¿Qué dicen muchos creyentes? Señor, mira, si yo te he seguido, he dejado todo y mira cómo estoy. Estoy sin trabajo, veo a la gente que no te sigue y tienen dinero, tienen trabajo y mira, cuando alguien se expresa de esa manera, muestra su orgullo y un sentido de logro. Y la declaración de Pedro también implica que él y los demás discípulos esperan una recompensa por haber dejado todo para seguir a Jesús. Y esto es cierto. Muchos creyentes viven con esta expectativa de recibir algo por lo que están haciendo, por haber dejado a Jesús. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar que es una bendición divina el ser llamados, el ser escogido, el ser apartado de parte de Dios desde el vientre de nuestra madre para que Él nos trajese a la salvación. Jesús, mire, a Jesús no nos salvó simplemente para sacarnos de la condenación donde estábamos. Jesús nos salvó para adorarle. Pero muchos creyentes se han olvidado de ese principio, que el objetivo principal también es que Jesús nos salvó para rendirle adoración a Él. Y muchas veces el cristiano se ha olvidado. Por eso hay ausencia en las congregaciones de muchos creyentes, porque están conformes solamente porque ya son salvos y ya el Señor los rescató de la condenación eterna. Eso sí es cierto. Pero también es cierto que el Señor te rescató para que tú le adores todos los días. Veamos la respuesta de Jesús de lo que Pedro dice. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora escuche esto. Todo esto usted como creyente lo ha recibido. ¿Por qué? Porque dice, mire la respuesta de Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Cuando nos convertimos al evangelio, recibimos más hermanos. Mire cuántos hermanos tengo. Un montón de hermanos tenemos. Recibimos madres. Ahora, ¿quién
¿Cómo podemos interpretar esta madre? Y me voy a ir al versículo, al pasaje bíblico que está cuando Jesús está en todos los evangelios, donde Jesús está en la cruz y ve a su discípulo amado, que era Juan, y le dice a la mujer: mujer, y ahí tu hijo; hijo, y ahí tu madre. ¿A qué se estaba refiriendo? Jesús estaba hablando de que como él, mientras estuvo en vida, siempre vio por su madre, aunque tenía otros hermanos menores. Pero Jesús, como hermano mayor, él era el responsable de que a María, su madre, no le faltara comida todos los días. Pero como él ya se iba, dijo a Juan: hijo, ahora ella será tu madre, y tú te encargarás de ella para alimentarla, para ver por ella. Madre, ahí está tu hijo. Ahora Juan, él se encargará de cuidarte. Y desde ese momento Juan se llevó a María a su casa como madre para ver por ella. Así nosotros los cristianos tenemos madres, tenemos hermanas, viudas, ancianas, que necesitamos alimentar, que necesitamos ver por ellas. Madres. Pero también dice, tenemos persecuciones. Ay, las persecuciones. ¿Cuántos quieren tener persecuciones? No. Nadie quiere persecución. Pero la promesa de Jesús dijo que también tendremos persecuciones en este siglo. ¿Y cuántos hemos tenido persecuciones? Todos. Tendremos aflicciones. ¿Cuántos? Todos. Pero como creyentes decimos: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, bueno, no se te olvida lo que dice el Señor. Jesús dejó muy en claro que seguirle conlleva sacrificios reales y costosos. Y Él enumera estos vínculos de posesiones valiosas, mostrando que el discipulado puede requerir renuncias profundas. Jesús también menciona que en las recompensas habrá persecuciones, lo que destaca la paradoja de que seguir a Jesús puede implicar sufrimiento y persecución. Por eso, cuando usted le predique el evangelio a alguien, no le prometas cosas que no están en la Biblia. Que diga: no, mira, si tú vienes a Cristo, tu matrimonio se va a restaurar. No, no es cierto. Es cuando más conflicto vas a tener. Porque si tú te conviertes como esposo al evangelio y tu esposa no, tú vas a querer venir a la congregación a adorar al Señor, y tu esposa va a decir: no, llévame al cine. Toda la semana estás trabajando, dedícame un día, aunque sea este domingo, llévame al cine. Tendrás aflicción. En tu trabajo, por ser cristiano, te van a hacer bullying, burla. Se van a burlar de ti. Implica sufrimiento y persecución. Pero Jesús promete la vida eterna para aquellos que dejan todo para seguirle a Él. Y todos ellos recibirán la vida eterna en el mundo venidero, según Marcos 10, 29 al 30. Y nos habla de que la recompensa incluye relaciones y comunidad con otros creyentes. Por eso es importante que como creyentes no pongamos barrera con otros hermanos de otros lugares, de otros pueblos, de otras congregaciones, sino recibirnos, amarnos, apoyarnos, porque somos hermanos de Cristo, comprados y lavados con la misma sangre del Cordero. Amén. Alabado sea el Señor.
Y cuando un hermano está en persecución, cuando un hermano de cualquier congregación, tribu o lengua esté pasando tribulación, persecución, tenemos que orar por él, por ellos, meternos en su calzado. Es lo que Jesús está enseñándonos. Y la promesa enfatiza la importancia de la fe y la perseverancia en medio de las dificultades. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Porque cuando hay una fe, Señor, esa fe puede traspasar barreras. Esa fe traspasa, Señor. Y podemos amarnos, podemos vernos, Señor, como lo que somos. Hijos del mismo reino espiritual. Te adoramos, Señor. Sigo y dice, en el reino de Dios habrá sorpresas. Sí. Dice Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Los primeros serán postreros, es decir, aquellos que se consideraron últimos en el reino de Dios. En otras palabras, aquellos que son considerados humildes o inferiores en este mundo pueden ser elevados a una posición de importancia en el reino de Dios. Y la declaración de Jesús enfatiza de la importancia de la humildad, la importancia de la disposición a servir a Dios y a otros hermanos. Y Jesús nos llama hoy a considerar la perspectiva divina y a no juzgar según las apariencias humanas. Que cuando veamos a alguien, no juzgarlo por lo que vemos en lo exterior, sino amarlo, bendecirlo y apoyarlo. Para ir resumiendo, el reino de Dios no opera por rangos humanos, sino por la fidelidad, humanidad y entrega a Él, a Cristo. El joven rico se acercó a Jesús con una pregunta muy profunda. Dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él tenía muchas cosas a su favor. Tenía respeto, moralidad. Era joven. Era rico, pero también había en él una religiosidad. Y tenía un corazón dividido. Y cuando Jesús le mostró el camino verdadero al discipulado, que es renunciar a todo lo que ocupa el lugar de Dios y seguirlo de verdad, el joven se fue triste. No porque Jesús lo haya rechazado, sino porque él no quiso soltar el ídolo que había en su corazón. Amada iglesia, hoy Jesús no mira como miró al joven. Pero mire, escuche esto. Jesús dice que cuando el joven expresó todo, que él hacía todo lo que estaba marcado en la ley, Jesús no lo condenó, sino lo miró con amor, pero también le dijo la verdad. Y le dijo todo aquello o aquello que le faltaba hacer. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Solo nos falta una cosa. Y la pregunta es,
¿Qué es esa cosa en nuestra vida que nos impide entregarnos totalmente a Cristo? ¿Qué es aquello? ¿Es el amor al dinero? ¿O es el orgullo? ¿O es la autosuficiencia? ¿O una relación fuera del principio de la palabra de Dios? ¿O la comodidad? La pregunta en esta mañana es: ¿estamos dispuestos a dejarlo todo con el fin de seguir a nuestro Señor Jesús? Amado creyente, el reino de Dios no es para los que quieren ser buenos, sino para los que están dispuestos a morir a sí mismos. No se trata de lo que hacemos, sino de quién gobierna en nuestro corazón. Y hoy es un día para arrepentirnos de una fe superficial y dividida. Hoy es el tiempo de decir: Señor, ya no quiero quedarme a las puertas del reino, sino que renunciamos a todo lo que nos aleja de ti. Decirle: Señor, entrego mi vida a ti, mis planes, mis bienes y mi voluntad. Y decirle realmente: Señor, queremos seguirte de verdad. Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si hoy entregas todo, la Biblia dice que recibirás más de lo que dejas atrás, y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, amado hermano, amada iglesia, amado amigo, es tiempo de renunciar a todo aquello que nos ata. Es tiempo de sacar el ídolo que aún está en nuestro corazón. Ahora, ahí tú con Dios y con el Espíritu Santo que mora en ti, hablemos con el Señor, ahí cerrando nuestros ojos y con reverencia total a nuestro Dios. Padre celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el verdadero valor de las riquezas y las posesiones terrenales. Ayúdanos a que no nos dejemos llevar por la codicia, por la ambición, sino que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Ayúdanos a que renunciemos a las cosas que aún nos atan y que nos impiden seguirte de manera total. Señor, danos las fuerzas para que nos entreguemos totalmente a ti y a tu voluntad. Danos la sabiduría para discernir qué es lo que realmente importa en la vida y qué es lo que podemos dejar atrás. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir tu ejemplo. Te alabamos, Señor. Adora al Señor ahí en tu lugar y dale la libertad al Espíritu Santo. Adóralo con tus propias palabras. Gloria, y hoy podemos decir: renunciamos gloria, a todo aquello que nos ata, Señor. cuanto Te bendecimos, más Señor. te conozco, quiero Gracias. saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Gracias, Señor Jesús. Habla cada día a nuestras vidas, Señor. Quebrántame, transfórmame, Y ayúdanos moldéame a tu imagen, para perseverar siempre en la fe y en la confianza en ti. Quiero Ponte de pie y ser adora al Señor. más como Aleluya. tú.
ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor.